Bien, estamos con la guía Ahora es tu turno, medidas de dispersión. Objetivo, aplicar medidas de dispersión para datos agrupados en tablas de frecuencia. Y tenemos la siguiente situación. Para participar en una olimpiada de ciencias, el profesor debe elegir un curso de un colegio. Las calificaciones de los 46 estudiantes de los dos cursos, entre los que se escogerá al representante del colegio de la olimpiada, se ordenaron en la siguiente tabla. Entonces tenemos dos tablas de frecuencia, donde tenemos las calificaciones del curso A, calificaciones del curso B. Uno de estos dos cursos va a ir a la olimpiada de ciencias y lo vamos a escoger observando y analizando sus calificaciones. Para eso tenemos que tener claro, si queremos un representante, debemos escoger al que es más constante, al que es menos variable, al que es menos disperso. ¿Ya? Y para eso vamos a aplicar las medidas de dispersión, que son la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación. Entonces, vamos a obtener una primera medida que es la de tendencia central, que es la media aritmética. Esa va a ser el estandarte, el que va a representar al curso A, el que va a representar al curso B, y después vamos a obtener las medidas de dispersión para ver si es que ese promedio o media aritmética del curso A es más representativo que el promedio o media aritmética del curso B. ¿Ya? ¿Cómo se entiende eso? Un poquito más rápido. Supongamos que el curso A está dado solamente por dos calificaciones. La primera calificación tuvo un 7 y la segunda tuvo un 1, mientras que el curso B en la primera calificación tuvo un 4 y en la segunda calificación también tuvo un 4. Si calculamos el promedio del curso A, la media aritmética nos va a dar 7 más 1 son 8, dividido en 2, un 4,0. Y si calculamos el promedio del curso B, que es 4 más 4, 8, y 8 dividido en 2 también es 4. Los dos tienen un promedio de 4. Entonces, nosotros podríamos llevar a cualquiera de los dos, si es que observamos su promedio. Pero aparte de observar el promedio, hay que analizar si ese promedio realmente representa al curso A y al curso B. O sea, ¿realmente ese número 4 es mi estandarte? ¿Realmente ese número 4 está cercano a los datos que tengo? Este curso tuvo un 7 y después tuvo un 1. Varió, cambió su comportamiento, obtuvo un promedio 4. Este curso tuvo un promedio, una nota 4 al comienzo y otra nota 4 al comienzo, o sea, después tuvo un comportamiento constante. Si bien es cierto, ninguno de los dos es un promedio espectacular, pero sí nos podemos dar cuenta de que un curso fue más constante y otro curso fue más variable. Por lo tanto, vamos a llevar al curso que es más constante. Los dos tienen el mismo rendimiento, un 4. Y este me va a asegurar que en la competencia de Olimpiadas no va a cambiar tanto su manera de trabajar. Mientras que el curso A puede suceder cualquier cosa, lo que a todas las personas, ¿cierto?, nos preocupa, porque uno siempre quiere estar de una manera estable o hacer una proyección, ¿cierto?, en la que uno sepa lo que va a ocurrir, mientras que aquí no sabemos qué puede ocurrir. ¿Ya? Y para eso vamos a utilizar entonces las medidas de dispersión. Vamos a calcular entonces la media aritmética del curso A, la media aritmética del curso B, y después vamos a obtener las medidas de dispersión para ese curso B y para ese curso A, y las vamos a comparar. Las vamos a comparar con el coeficiente de variación. Si el coeficiente de variación de un curso es mayor que la del otro, ese curso no va a ir a las Olimpiadas porque es muy disperso, porque los datos están muy alejados del promedio media aritmética, porque entonces la media aritmética no nos representa. En cambio, si el coeficiente de variación tiene un porcentaje menor al otro curso, significa que los datos están más cercanos de la media aritmética, que son más compactos, por lo tanto ese promedio sería más representativo y sí va a ir a la Olimpiada de Ciencia. Para eso tenemos que completar estas tablas de frecuencia. ¿Ya? ¿Por qué se utilizan tablas de frecuencia? Porque los datos son 46 para el primer curso y 46 para el segundo, por lo tanto es conveniente agruparlos en intervalos.
Estos intervalos nos indican que hay notas entre 1 hasta casi el 2. Ese 2 tiene un corchete, pero ese corchete está dándole la espalda al número, por lo tanto no lo considera. Se llama intervalo semiabierto y se puede leer que hay notas desde el 1 hasta el 1,9, casi el 2, pero no se considera el 2. Mientras que el último intervalo tiene notas desde el 6 hasta el 7 y el límite superior sí es considerado por el corchete, por lo tanto este se llama intervalo cerrado y las notas sí comienzan desde el 6 hasta el 7, 6,1, 6,2, 6,3, 6,9, 7. ¿Ya? Acá esta columna nos muestra la frecuencia. Cuando se obtuvieron las notas, se clasificaron en estos intervalos y se obtuvo de que 2 estudiantes tienen nota entre 1 y 9, casi 2. 4 estudiantes tienen nota entre 2 y 2,9, casi 3. 3 estudiantes tienen nota entre 3 y 3,9, casi 4. Y así sucesivamente hasta que vamos a llegar hasta el último intervalo, donde hay 11 estudiantes que tienen nota entre 6 y 7. ¿Ya? Aquí sí tienen la nota 7. La columna que está entre las notas, que es nuestra variable a estudiar, una variable continua por lo demás, la columna que está en el medio se llama marca de clase. ¿Ya? Esta se llama marca de clase. ¿Y qué es la marca de clase? Es el número que va a representar a ese intervalo. Porque si bien es cierto, hay 2 estudiantes que tuvieron nota entre 1 y 1,9, no sabemos si es que realmente tuvieron un 1 o si es que realmente obtuvieron un 1,9, no sabemos. Entonces tenemos que buscar un número que represente a ese intervalo y esa es la marca de clase. ¿Y cómo se obtiene? Encontrando el número que está en el medio de ese intervalo. Pero ahora sí vamos a considerar el número 2. Entonces el número que está entre el 1 y el 2 es el 1,5. Lo mismo hacemos con el segundo intervalo. ¿Qué número está entre el 2 y el 3? El 2,5. ¿Qué número está entre el 3 y el 4? El 3,5. Y así ya se dieron cuenta, ¿cierto?, del patrón que ocurre, que es, aquí está el 4,5, aquí está el 5,5 y finalmente, ¿qué número está entre el 6 y el 7? Es el 6,5. La marca de clase es el número que representa a ese intervalo. Porque si bien es cierto, hay 11 estudiantes que obtuvieron nota entre 6 y 7, no sabemos qué notas fueron, no sabemos si fue un 6,1, un 6,2, un 6,3, no sabemos. Entonces buscamos un número que represente a ese intervalo y esa es la marca de clase, el número que está en el medio. Después vamos a tener que completar la tercera columna que dice multiplique las marcas de clase por su frecuencia respectiva. ¿Por qué se hace eso? Porque como queremos encontrar la media aritmética es el promedio y dice que para calcularlo en tablas de frecuencia es la sumatoria de las marcas de clase multiplicada por su frecuencia dividida en el total de datos. Esa es la media aritmética para datos que están agrupados en tabla. Es la sumatoria de las multiplicaciones de la marca de clase con su frecuencia. Se van a sumar todos esos resultados y ahí se va a anotar la sumatoria de esas multiplicaciones que después se van a dividir con el total de datos. ¿Dónde está el total de datos? En la frecuencia. 2 más 4 más 3 más 15 más 11 más 11 deben ser 46 estudiantes porque esos fueron los que se encuestaron. ¿Ya? Lo mismo va a ocurrir aquí. Multiplicamos entonces 1,5 por 2, la marca de clase con la frecuencia que le corresponde, y eso nos va a dar un resultado que es 3,0 o 3, y se anota. Y estos resultados son los que se van a sumar para anotarlos allí en el numerador de esa fracción, que después se van a dividir con el total de datos y nos va a dar la media aritmética, que es el número que va a representar a este curso B con respecto a las calificaciones. Ese es el estandarte. Y después vamos a ver si es representativo o no. Y vamos a ver también si los datos, en este caso las notas, están muy alejados de ese promedio o media aritmética. Si están muy alejados, no va a ir el curso, va a ir el otro. Al contrario, si estos datos están más alejados, no van a ir ellos, sino que van a ir los del curso B. Ahora hay que completar la tabla.
Y para eso, ¿cierto?, pueden acompañarse o ayudarse de una calculadora. Continuamos entonces completando la tabla. Y tenemos que la segunda marca de clase es 2,5, que se multiplica con su frecuencia correspondiente, que es 4, eso nos da 10. La tercera marca de clase es 3,5, que se multiplica con su frecuencia correspondiente, que es 3, eso da 10,5, y así sucesivamente. Los resultados de estas multiplicaciones deben sumarse. Eso significa ese símbolo, la sumatoria de esas multiplicaciones. Y eso nos va a dar 223. Entonces, para obtener el promedio, tenemos que escribir la sumatoria de esas multiplicaciones de cada marca de clase con su frecuencia, que nos dio 223, y tenemos que dividirlo en el total de datos, que son 46 estudiantes. ¿Ya? Al dividir eso, nos va a entregar la media aritmética, que es 4,8. Entonces, el número o la medida de tendencia central que representa al curso B es el 4,8. El promedio del curso B es de 4,8. ¿Ya? Ahora, lo mismo hay que hacer con las calificaciones del curso A. Tenemos que calcular el promedio del curso A. Cuando obtengamos el promedio del curso A, sabiendo el del curso B, vamos a tener que analizar si esos promedios son realmente representativos de estas calificaciones. ¿Cómo? Con las medidas de dispersión. Vamos a ver ahora si los datos están cercanos, los datos son las notas, si están cercanos a esta medida de tendencia central, a esta media aritmética, eso va a significar que son compactos, que son homogéneos, que el promedio es representativo. Pero si los datos están alejados de este promedio, significa que este curso B es disperso, ¿ya? Es variable, y por lo tanto este promedio no lo representa tan bien. Por lo tanto, no debería ir a la competencia. Por supuesto, hay que compararlo con el curso A también. Entonces, vamos a calcular la varianza, desviación estándar y coeficiente de variación para el curso B. ¿Ya? Después lo mismo hay que hacer la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación para el curso A, y finalmente vamos a comparar los dos cursos con el coeficiente de variación. Si el coeficiente de variación del curso B es menor que el coeficiente de variación del curso A, va a ir a la olimpiada del curso B. Al contrario, si el coeficiente de variación del curso A es menor y el coeficiente de variación del curso B es mayor, va a ir al curso A. ¿Ya? Este coeficiente de variación nos va a indicar de manera como un porcentaje si los datos están muy alejados o no del promedio o media aritmética. Y para eso vamos a completar entonces la tabla. Tenemos que calcular la varianza. Y la varianza es la sumatoria de cada marca de clase menos el promedio elevado al cuadrado multiplicado por su frecuencia que le corresponde, dividido el total de datos. Entonces, a esta tabla usted le tiene que adjuntar, añadir, adicionar dos columnas más, en donde vamos a obtener la diferencia entre la marca de clase y la media aritmética elevado al cuadrado, que es este paréntesis. Vamos a anotar sus resultados y después a estos resultados les vamos a tener que multiplicar la frecuencia que le corresponde. Entonces el resultado que obtuvimos aquí lo vamos a multiplicar por la frecuencia que le corresponde, que es 2. Y esos resultados se tienen que sumar. Así es que vamos a anotar aquí el valor. Y cuando tengamos la suma de esos resultados, los vamos a dividir en n y vamos a obtener la varianza. Comenzamos. La marca de clase es 1,5. Se resta con la media aritmética, que ya sabemos que es 4,8. Se eleva al cuadrado y se escribe el resultado. ¿Ya? Ese resultado es el siguiente.
Entonces, completando la tabla, obtenemos los siguientes resultados. Tenemos que la primera marca de clase menos el promedio 4,8 elevado al cuadrado nos va a dar 10,89. ¿Ya? 1,5 menos 4,8 da menos 3,3. Ese menos 3,3, como está elevado al cuadrado, se multiplica por sí mismo dos veces. Menos con menos me da más. Y 3,9 y 3,3 por 3,3 me da 10,89 y se escribe el resultado. Lo mismo hasta llegar hasta la última fila, donde tomo la última marca de clase, que es 6,5, la resto con la media aritmética, que es 4,8, y la elevo al cuadrado, eso me da 2,89. La segunda columna, que está aquí al costado, es el mismo paréntesis. Ese que está aquí es el mismo que está aquí a la derecha. Marca de clase, menos la media aritmética, menos la media aritmética, ambos elevados al cuadrado. Entonces lo único que resta por hacer es tomar este resultado, que es 10,89, y multiplicarlo por la frecuencia que le corresponde a este intervalo. Y la frecuencia es 2. Y se escribe su valor. Después, en el segundo intervalo, se toma el segundo valor, que es 5,29, y se multiplica por la frecuencia que le corresponde, que es 4. Y se escribe el resultado. Y después, todos ellos se van a sumar y vamos a obtener el numerador, ¿cierto?, de esta fracción que representa a la varianza. Al completar la tabla, vamos a obtener los siguientes resultados. Bien, completando la tabla tenemos entonces los siguientes resultados. El valor de 2,89 lo multiplicamos por su frecuencia que le corresponde, es 11, y nos da 31,79. Todos estos resultados se deben sumar, porque ahí dice, sume todas las multiplicaciones entre las marcas de clase menos el promedio al cuadrado, multiplicado con su frecuencia, que son todos estos valores. Esa suma, esa sumatoria nos dio 86,54. Por lo tanto, para calcular la varianza, lo que tenemos que hacer es anotar la sumatoria de todas las marcas de clase menos el promedio elevado al cuadrado, y eso multiplicado por su frecuencia dividido en el total de datos. El total de datos ya sabemos que es 46. Y la sumatoria de todos estos valores nos dio 86,54. Por lo tanto, la varianza es 1,88134, etc. ¿Ya? Continúa. Cuando es un número decimal, y este número decimal tiene décimas, centésimas, milésimas, etc., tiene más de 2 cifras, es conveniente, ¿cierto?, tomar una aproximación. Y para eso vamos a aproximar nosotros a la décima. Vamos a entonces hacer una línea punteada y vamos a considerar la cifra de las centésimas. Como sabemos que la cifra de las centésimas es mayor que 5, por lo tanto aumenta la décima en 1, entonces vamos a decir que la varianza aproximadamente vale 1,9. ¿Ya? ¿Por qué aproximadamente? Porque estamos tomando una aproximación. Y ahí tenemos entonces el valor de la varianza. ¿Pero qué nos dice la varianza? Nos dice que los datos están alejados de la media aritmética en 1,9 unidades cuadradas, o sea, 1,9 notas cuadradas. Y eso no se comprende muy bien. Para eso uno calcula la desviación estándar. ¿Y qué es la desviación estándar? Es tomar la varianza y calcularle la raíz. Entonces vamos a obtener ahora un número que va a estar en una unidad que no está al cuadrado. Vamos a poder decir entonces, los datos están alejados en tantas notas, no notas al cuadrado. Tomamos entonces nuestro valor de la varianza 1,9 y le calculamos la raíz cuadrada. ¿Para qué? Para obtener la desviación estándar. Eso nos va a dar también un valor aproximado de, lo hace con calculadora, ¿cierto? La raíz cuadrada de 1,9 es 1,378,404, etcétera, etcétera. ¿Ya? Nuevamente, como este es un decimal infinito no periódico, un número irracional,
vamos a tener que aproximarlo y vamos a hacer la misma aproximación que hicimos anteriormente, lo vamos a aproximar a la décima y para eso nos vamos a ubicar en la décima, vamos a hacer una línea punteada y vamos a tomar el valor de la centésima. Como es mayor que 5, va a aumentar entonces en 1. Por lo tanto, vamos a tener que nuestra desviación estándar aproximadamente vale 1,4. ¿Ya? ¿Qué nos dice la desviación estándar? Ahora nos va a decir de que los datos, o sea, las notas, están alejadas de este promedio, de esta media aritmética, en 1,4 unidades. O sea, las notas están alejadas en 1,4 puntos, ¿cierto?, de ese promedio. Para entenderlo aún mejor, vamos a calcular el coeficiente de variación. Y el coeficiente de variación dice que es la comparación a través de la división de ¿qué? Del valor de la desviación estándar, en este caso de 1,4, el coeficiente de variación es el valor de la desviación estándar, que es 1,4, dividido o comparado con el promedio, que es 4,8, la media aritmética. Y eso lo vamos a multiplicar por 100 para que el coeficiente de variación lo tengamos en una medida de porcentaje. Al hacer eso, tenemos 1,4 dividido en 4,8 y lo multiplicamos por 100, nos da 29,16 semiperiódico. 29,16 semiperiódico por 100. Como es un número decimal infinito, en este caso semiperiódico, también lo vamos a aproximar a la décima y vamos a decir entonces que el coeficiente de variación es 29,2%. Los datos están alejados un 29,2% del promedio. ¿Ya? Ese es el porcentaje que nos indica si la muestra es muy dispersa o más homogénea, si es muy heterogénea o si es más compacta. 29,2% podría ser para alguien, ¿cierto?, un porcentaje muy grande, para otros no, pero por suerte tenemos el curso A y este coeficiente de variación lo vamos a comparar con el coeficiente de variación del curso A. Si este coeficiente de variación es menor que el del curso A, entonces este curso tiene notas o datos más homogéneos, por lo tanto no es tan disperso, entonces va a ir a la competencia de las Olimpiadas. ¿Ya? Ese es un ejercicio tipo de la guía de medidas de dispersión. Ahora ustedes tienen que completar, ¿cierto?, la tabla de frecuencia para el curso A y comparan con las medidas de dispersión del curso B. Bien. Eso es, estimados estudiantes. Espero haya sido de ayuda.